El repaso de los temas que se están tocando en las editoriales y las columnas de mayor relevancia en los medios que circulan a nivel nacional, en nuestros portales también y en redes sociales, nos lo comparte nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Excelente jueves. ¿Cómo estás? Quiero saludarte, muy buenos días a quienes nos ven aquí en Mega Noticias. En las columnas de hoy hay temas y no quiero dejar pasar el Día de la Tierra, ¿sí? Que como se ha estado informando, bueno, hay una cumbre virtual a la cual convocó el presidente de los Estados Unidos, que cree en esta idea de los acuerdos de París, de la reducción de los contaminantes, de tener una agenda verde, y bueno, pues ha organizado esta agenda con los principales líderes del mundo para que hagan propuestas sencillas y breves. Y ahí, bueno, pues es muy interesante lo que hemos venido escuchando, ¿no? Países muy comprometidos con el cambio climático, con evitar el cambio climático, con trabajar para reducir las emisiones contaminantes en los plazos que se ha marcado en el Acuerdo de París. Otros, pues de alguna forma, pues presencia, por llamar de alguna forma, presencia y algunas competiciones muy específicas, muy concretas, que quizás no sean exactamente propias de una cumbre de este tipo, pero bueno, aquí cabe todo, ¿no? Y de acuerdo a las circunstancias de cada quien. Pero fíjate que hay un par de columnas que quiero referirme y quiero invitar a nuestra audiencia a que las busque porque vale la pena lo que tratan, ¿sí? Y una de ellas es la que trata precisamente en el periódico Universal, la Adriana Malvido. Ella habla precisamente el Día de la Tierra en emergencia climática. Y está muy interesante este escrito que hace Adriana Malvido. Dice: en México, quienes elevan la voz en defensa de su territorio y contra megaproyectos contaminantes son, con frecuencia, acallados por la fuerza. Y aquí ella empieza con su artículo, hablando, por ejemplo, de estos incendios como el emblemático ocurrido en el de Teposteco, muy cerca de la capital del país, ¿sí? Y así como el de la Primavera, así como el del bosque de la Sierra de Coahuila y de Nuevo León, 3,735 incendios en un año. Dice, así es precisamente como la tierra nos está hablando. 127,000 hectáreas devastadas. Insisten en decirnos la tierra nos dice algo. El 80% del territorio mexicano sufre de algún grado de sequía. Hay que recordar que hoy en algunos puntos de la República, Paco, se está viviendo diferentes niveles de sequía. Desde sequía severa hasta sequía alarmante. El 80% del territorio mexicano tiene algún grado de sequía, como digo, además de la escasez de agua que es evidente en muchos puntos de la República Mexicana. Súmale además el tema del calentamiento global, la voracidad de la explotación de las montañas, la deforestación y bueno, ese trabajo hormiga que vienen haciendo durante muchos años, diferentes ejidos, diferentes desarrollos inmobiliarios y las mismas presiones de las zonas urbanas. El Teposteco dice: arde, brigadistas y voluntarios piden auxilio al gobierno de Morelos, que tarda 48 horas en responder a ese incendio. En fin, las Naciones Unidas, medioambientalistas y científicos desplazadas por causas del cambio climático, los 2,000 millones de personas que sufren estrés hídrico en el mundo. Y es un texto que la verdad es acogedor por la realidad que nos plantea en este tema del Día de la Tierra. Finalmente, pues seguramente ella hace esta recomendación. No sé si ustedes ya han visto alguno de estos serie que es conducida por Gael García, que se llama El Tema, sí, que son una serie de breves documentales pequeñitos que están disponibles en las redes sociales, donde habla precisamente de los efectos que tiene en México el cambio climático. Interesante lo que se plantea en esta columna, en este artículo que nos comparte precisamente Adriana Malvido con motivo del cambio climático y el Día de la Tierra. Hay otro que también valdría la pena seguirlos sobre el mismo tema. Por ejemplo, el actual líder de las Naciones Unidas escribe hoy precisamente en el periódico Reforma, en el periódico Mural, también algún tipo de texto
que vale la pena complementarlo. Y también, por cierto, el Universal publica este artículo de Antonio Guterres, sí, que habla acción climática por las personas y el planeta, ahora es el momento. Y también una serie de argumentos muy interesantes, Paco, para los que tenemos algún tipo de simpatía por el medio ambiente, porque creemos en una lucha para evitar el cambio climático. Me vale la pena tener estos textos a la mano dentro de lo interesante de este día. Hay otros temas, pero yo me quedaría con estas dos recomendaciones que le hago precisamente sobre el tema de cambio climático. Paco.